programa de las provincias también existen. El próximo domingo 14 se eligen en todo el país diputados nacionales y en 8 provincias, entre ellas Corrientes, se eligen senadores nacionales. Además, en Corrientes, en 15 municipios no de gran cantidad de habitantes o de gran importancia, todo es importante, se eligen intendentes en 15 localidades y concejales. Pero hay algo que es fundamental para terminar con esta vergüenza nacional, con un presidente que no sabe ni siquiera manejarse en una reunión internacional, que cree que en una reunión internacional es abrazarse y toquetearse y estar con representantes de otros países, con presidentes, con primeros ministros, y va a esa reunión por la incapacidad que tiene. Primero, no sabe idiomas. Segundo, no sabe nada. Entonces, llevó 120 personas. 120 personas a Roma y a Glasgow. En Roma al G20 y en Glasgow para hablar del medio ambiente. El Papa, con quien estaba desesperado el presidente por entrevistarse con el Papa, para que eso tenga influencia en el proceso eleccionario que se va a realizar este próximo domingo, el Papa no lo recibió. Después participó en alguna reunioncita, habló con alguien, por ejemplo, se dice que habló 60 segundos con el presidente de los Estados Unidos, que tenemos que considerar que son 30 segundos, porque hablan con intérprete de por medio. ¿Qué ganó? ¿Qué hubo? Nada. ¿Quién confía en un presidente que dice hoy una cosa, mañana otra cosa? Que lo que diga está sujeto a revisión después por la vicepresidenta. ¿Quién va a coordinar con un presidente que no tiene poder? Tiene gobierno, pero no tiene poder. El mayor ejemplo del papelón argentino es la reunión con el premier del Canadá, donde está y se difunde la fotografía, y la difunde el gobierno argentino, porque el gobierno canadiense no tiene ningún interés. Está el premier de Canadá solo, porque sabe de todo, tiene un conocimiento elemental de todo, y escucha a 5 o 6, o están presentes 5 o 6 funcionarios argentinos más un traductor contra un representante del otro lado. ¿Quién paga? Esos 5 o 6 que estaban ahí, más los 120 que fueron en el avión. Está bien, el avión tuvo que ir, puede llevar 250 o 50 o 30 o 20, van en el avión, pero hay que alojarlos, hay que darles de comer. ¿Quién paga esos 120 personas que van en el avión con el presidente? ¿Para qué? Van para asesorarlo, para viajar, para hacer turismo. Como le dijera, según Infobae, el general Perón, que en paz descanse, cuando fue ya electo Cámpora a Madrid a verlo, y le dijo: ustedes vienen a hacer turismo.
Y esos fueron a hacer turismo. Hay una fotografía que se difunde, que no sé si es cierto o no, donde está el presidente con una camisa fuera del pantalón y la mujer haciendo compras en Roma. A eso fue. Yo no sé si es cierta la foto, el parecido es, pero puede ser una foto truncada o no. Pero es lo que siente la gente. Nadie se preocupa en trucar una fotografía de por sí. No está trucada ninguna fotografía ni del expresidente Macri, ni de la vicepresidenta Cristina, ni de nadie. Entonces pensamos, ¿qué presidente tenemos? La única oportunidad que hay para corregir este mal rumbo que tiene el país, que le niega a una provincia el apoyo para repeler actos terroristas, no son mapuches, son pseudos mapuches que son en el fondo terroristas, que en el Chile están haciendo un escandalete. Y para aclarar esto invitamos hoy al doctor Simonetti para hablar un poco de si corresponde que el gobierno nacional colabore con un gobierno provincial que le pide, por favor, yo no puedo más, dice la gobernadora, estamos haciendo todo lo posible, queremos fuerzas nacionales, y la nación le dice, arreglate como puedas. Y un día los vamos a tener, tenemos fotografías de mapuches con banderas, con armas largas, todo, pero ese es un tema que lo vamos a abordar con Simonetti seguramente. Pero hay algo local que me preocupa y que a lo mejor no tendría que decirlo hoy, sino en una semana. Porque yo quiero que gane la fórmula de senadores nacionales y de diputados nacionales contrarias al kirchnerismo, la que encabeza Peteco como senador. Pero no hemos visto la segunda, porque quien gana lleva 2 senadores nacionales y el país necesita que el gobierno pierda 5 senadores. Por supuesto, para eso que los gana la oposición. Entonces necesitamos que en vez de un senador nacional por Corrientes, haya 2 senadores por Corrientes. Aportar uno de esos 5 que son necesarios. Pero resulta que al día de hoy, a la media mañana, día martes, no hay una sola boleta con Peteco y con el Colorado que está de diputado nacional. No tenemos boletas. ¿Qué pasa? ¿Alguien está saboteando esta elección? Escuchamos al presidente de la Unión Cívica Radical local decir que es más importante una elección municipal en esos 15 municipios menores, salvo Mercedes o Paso de los Libres, que la elección nacional. ¿Se está saboteando la elección nacional? ¿Qué pasa? Votamos dentro de 4 días, 5 días, y no hay una boleta en la calle. Que capaz uno reparta, me importa un comino. Porque de todas maneras Camau, si encabeza lista, igual que Peteco, van a entrar igual. Ganen o pierdan, entran, porque entran 2 por el que gana y 1 por el que pierde. Entonces, si Camau pierde, no entra su compañera en la segunda, pero él sí.
Si Peteco pierde, entra Peteco Vizqui y no entra la compañera de quien sabemos que es de esquina, pero no sabemos nada más. ¿Qué méritos hizo para ser senadora? Y entonces nos perdemos en esto. El presidente saca fotografías con todos los que puede, pero no va a la gran fotografía que se hace en la Fontana de Trevi, donde estuvieron todos los que concurrieron al G20. Esa es la fotografía. No quiere mezclarse con los grandes del mundo. Prefiere mezclarse con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela. Y no es eso. Ahí no está el mundo. Por lo menos nuestro mundo. La Argentina que se independizó en 1810. Sin embargo, el presidente hace todo lo contrario. No se va a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional y se arrodilla ante el embajador de Italia, o se medio arrodilla, confundiendo con si es el del Japón. No sabe nada. Está esperando de que Cristina le diga qué hay que hacer y no hacer. Y hablando de Cristina, lamento que esté pasando por un momento difícil. Pero me hago una pregunta. ¿No podía esperar? Era tan grave la situación que no podía esperar una semana que pase esta elección, o se está queriendo fracasado el plan monedas en el bolsillo, una cosa es con platita, entonces recurrir al voto emocional. Todos queremos que Cristina mejore, que Cristina siga siendo vicepresidenta, pero no estamos de acuerdo con la política que influye o que lleva adelante Cristina. Y hay alguien de mi aprecio, Carlos Gelmi, un gran periodista que habla del gobierno y del poder, son dos cosas distintas. Hay quienes coinciden el gobierno con el poder, pero hay quienes tienen poder sin ser gobierno, y hay quienes tienen gobierno sin ser poder, como es el caso del presidente Fernández. Era nuestro propósito hoy preguntarle al presidente de la Cámara de Diputados, a Perucho Casani, qué pensaba él sobre lo que aparenta una prioridad que tienen las elecciones de intendentes y concejales en el interior en esas 15 localidades, no en toda la provincia. Que eso tiene prioridad sobre la elección de legisladores nacionales. Lamentablemente, teníamos que verlo esta mañana temprano y se fue precisamente a una de esas 15 localidades y quedamos sin conocer su opinión. Pero tiene la pretensión que el tercer diputado, eligen 4 diputados, que el tercer diputado, que es de su partido, tiene la pretensión que pueda entrar. No va a entrar, ni aún jugando todo lo que pueda jugar. Entrarán 2, que es lo que tenemos 1. Va a entrar el segundo. El tercero es muy difícil. Pero no hace campaña por el tercero. Se hace campaña por un intendente o por 4 concejales. Mientras que para terminar con esta vergüenza nacional que estamos pasando, no hay que romper el orden constitucional. Hay que elegir esos 5 senadores, hay que hacerle perder 5 senadores nacionales al gobierno nacional. Y está bien que el gobernador Valdés
vaya a colaborar a Misiones, se fue al Chaco, ahora parece, perdón, se fue a Santa Fe, ahora parece que se va al Chaco. No está detrás de todo este movimiento del gobernador Valdés la elección de presidente de la Unión Cívica Radical, donde cada provincia tiene 4 representantes, y entonces ir juntando los 4 de las provincias del noreste y alguna otra donde hace campaña interna del Partido Radical, cuando debería, perdóneme, señor gobernador, yo voté por usted, pero no voy a votar por la Unión Cívica Radical. Nunca voté. Porque hay una triste realidad de la Unión Cívica Radical, que comienza en 1946, con Hortensio Quijano, que va de vicepresidente de Perón con la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora. No sé cuántos votos pudo haber aportado en su momento Quijano. Después tenemos que el gobernador actual de Jujuy fue candidato a vicepresidente de Menem. Después tenemos también el mendocino que fue vicepresidente de Cristina. Entonces, yo no estoy con los radicales. Lo acompañé a usted, señor gobernador, para que nos ayude a que tengamos 2 senadores y 2 o 3 diputados nacionales más, para voltear las políticas, estas políticas que nos perjudican, para que los senadores y diputados de Corrientes se den cuenta que este anuncio que hace el Chaco, que la obra del segundo puente se iniciará el año que viene, por favor, no somos criaturas, esto es humo. ¿Qué van a hacer el segundo puente? ¿Quién va a financiar el segundo puente? El presupuesto nacional es deficitario. No hay capitales extranjeros que inviertan en un país que está en quiebra. Si yo le presto plata o un país o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial le presta dinero a un país, no se lo regala, no le pide, solo le pide que dígame cómo me lo va a devolver. Pero no se lo voy a devolver, pero présteme más. Usted, ciudadano, ¿le prestaría más a una persona que le debe y le dice que no le va a pagar y le pide présteme más? Entonces dígame, esta señora secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de la vecina provincia, María Marta Soneira, ¿con qué dinero se va a hacer este puente? En el presupuesto nacional figura el segundo puente Chaco Corrientes. Sí, figura, pero figura claramente a financiar. Ya en el presupuesto anterior se le daba un aval al Chaco, no al Chaco y Corrientes. El Chaco, en el fondo, no tiene interés en el segundo puente. No le soluciona ningún problema económico al Chaco. Al contrario, tiene miedo el Chaco que el segundo puente traiga a las aguas profundas de Corrientes la carga del Chaco. Y si vamos a hablar del segundo puente, vuelvo por enésima vez a recordar que el presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, gobernador de la provincia,
tanto se bate el parche de que tiene que ser un puente ferroviario. Olvídense del puente ferroviario. El puente, si algún día se hace, va a ser vial, porque además el entonces gobernador Ricardo Colombi firma un acta de acuerdo. Acá está la fotocopia y la ponen a consideración de ustedes, nuestro camarógrafo. Este acta de acuerdo, fíjense, en prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad, y está en blanco. No dice dónde se firma. El día, tampoco dice el día. Del mes de, tampoco dice el mes. Del año 2014. 7 años. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un gobernador de la provincia y un vicegobernador del Chaco, a cargo en ese momento de la gobernación, porque el gobernador que firma también esto era jefe de gabinete, cómo firman un acta de acuerdo que no tiene fecha? Hasta para un contrato de alquiler se pone fecha. Para cualquier cosa que se firma se pone fecha. No quiero decir más, no quiero decir que esto da lugar a un juicio político. Pero acá entregamos el segundo puente a Vialidad Nacional, se compromete a elaborar los términos de referencia para el llamado concurso de consultoría sobre el puente. La Dirección Nacional de Vialidad realizará el llamado a licitación, adjudicación y contratación de las firmas a las que se encomendará dicho proyecto. ¿Alguna vez escucharon o leyeron ustedes que Vialidad Nacional proyecte vías férreas? Imposible. Y ahora se nos dice que va a ser el segundo puente el año que viene. ¿Cuál año que viene? El que no figura acá en esta acta que se firmó. Todos son una mentira más que venimos arrastrando desde hace tiempo. Que el segundo puente pensado e ideado durante el gobierno de Raúl Tato Romero Félix, trancado por la oposición a su gobierno por 1 año y medio o más, año y medio que se perdió porque se fue trasladando y vino Kirchner y dijo que en vez de hacerlo con fondos de la Confederación Andina de Fomento, se iba a hacer con presupuesto, y toda conversación para evitar que se haga el segundo puente. Y ahora nos vienen a contar esto. ¿Para qué? A 5 días de la elección o 4 días. ¿Creen que nos van a convencer que vamos a cambiar el voto? Y para terminar este editorial de desazón, porque tengo desazón y se la manifesté por escrito a 2 miembros del gabinete, al vicegobernador electo, a una diputada nacional. Al día de hoy no se reparten boletas de nuestros candidatos, y digo de nuestros porque yo los voy a votar. Me gusten o no me gusten, los voy a votar porque quiero que el cristianismo pierda la mayoría en el Senado y que haya más diputados correntinos para que le pongan fecha a esto.
Estoy indignado, sí, estoy indignado. El 90% de los votantes está acostumbrado a llevar la boleta por la cual va a votar en el bolsillo. No confía en 30 boletas o horas, serán en vez de 30 serán 15 o 18. ¿Y qué hacen los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio, que no reparten boletas? ¿Usted recibió boletas? Yo no. Amigos con los cuales converso, amigos del café, amigas de mi señora, ni nadie tiene boletas. ¿Qué pasa? ¿Hay un sabotaje acá? Debe haber. Yo he actuado en política. Hay una comisión de acción política. Se reparten boletas. ¿Por qué no se reparten boletas en este momento? Porque hay que darle tiempo a aquellas 18, son más importantes esas 15 municipios. No se dan cuenta que lo importante acá son los legisladores nacionales, que nos defiendan de esos pseudo mapuches que son terroristas. Quieren volver a la década del 70, el gobierno nacional. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Con legisladores nuestros. Pero de este tema nos va a hablar seguramente, y con mucho fundamento, porque ha escrito en el diario El Litoral un artículo en el cual habla del desgobierno, que significa que el gobierno nacional no acuda en auxilio de una provincia. Bien, a pesar de todo esto, voy a votar, y no tengo miedo de decirlo. Voy a votar por Juntos por el Cambio. Lo invito a que terminemos con esta vergüenza de tener un presidente que no preside, un presidente que no sabe qué es lo que tiene que hacer, que no nos da un presupuesto para el año próximo, que nos dicen con el fondo, las deudas que tenemos no las pagamos. Qué fácil que es. Como fácil le fue al presidente de Nicaragua a ser reelecto el domingo pasado. Metió preso a todos los otros candidatos a presidente y se presentó él solo. Por supuesto que iba a ganar. El mundo rechaza la elección de Nicaragua. Nuestro gobierno, nuestra Argentina, nuestra querida Argentina, a la que mis padres emigraron en busca de libertad y de trabajo, guarda silencio. Añora que seamos como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y usted, yo no. Lo invito a que vote en contra el próximo domingo, en contra de este gobierno nacional. Vamos a un corte. Banco, el banco de los correntinos. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Jorge Simonetti. Con él vamos a analizar un tema distinto a la editorial que hicimos. Tanto él como yo somos federalistas. Tenemos algunas discrepancias, es posible, pero somos federalistas. Creemos en que somos un país federal. Creemos
que las provincias son anteriores a la nación y que la nación nos debe algo. Y ha escrito. Vamos a pedirle su opinión sobre lo que está pasando en el sur argentino y chileno, que está prácticamente, tiene una semejanza con lo ocurrido en mi criterio en los años 70. Bienvenido, Jorge. Gracias, Toto. Gracias. Bien. ¿Qué opinas sobre la actitud que tuvo el gobierno nacional con la provincia de Río Negro, que pidió auxilio porque sus fuerzas estaban siendo superadas por la subversión? Yo creo que lo que sucede con el tema mapuche del lado del gobierno nacional, creo que es consecuencia de que tiene un mismo origen. Ellos aplican la ideología según sea el tema de que se trate, ¿no? Y entonces, si la ideología que ellos practican les hace convenir que el Estado en determinado tema no se meta o mire para otro lado, no tienen ningún problema en hacerlo. O sea, no toman la responsabilidad de funcionarios, sino que se fijan primero quién está involucrado y participan o no participan con la autoridad del Estado en función de eso. Y esto es lo que está sucediendo. Además de la creciente disolución del poder público en la Argentina. Porque nadie ignora que Alberto Fernández es más una especie de presidente protocolar, pero que no ejerce el poder, que nunca tuvo el poder y que ahora, esto es lo peor de todo, no se sabe dónde está el poder, porque Cristina también lo está perdiendo. Porque Cristina tiene poder de fuego en la medida de que tenga ese núcleo duro, mantenga la posibilidad de manejar políticamente a los distintos sectores, pero ella misma ha tenido una dura derrota en las PASO y conscientemente ella se está borrando, ¿no? No está interviniendo. Creo que en los actos de cierre, no sé con esa operación cómo estará, pero que se hizo, pero tampoco va a intervenir. Es decir, que está previendo una derrota, y en el caso de que se confirme lo que en general se dice en las encuestas y en general se opina lo que pasó en las PASO, simplemente estamos en un grave problema. Esto es digamos, un recipiente con mucha presión adentro, que se le está metiendo más presión para hasta el 14 que votamos. Sí. Y después del 14, Dios dirá. Dios dirá. Y yo creo que vamos a pasar momentos muy difíciles. Sobre todo porque vamos a tener un poder que no se sabe dónde reside, va a haber un vacío de poder, está habiendo un vacío de poder, y los que se presenta después del 14 se necesita de todo el poder. Por eso es que están queriendo socializar con acuerdos, teóricamente hacer acuerdos Sí, tardíos. Obviamente tardíos, y invitar a una oposición que se haga copartícipe de las pérdidas y de toda la dramática situación de que este gobierno generó. Bueno, en el caso del conflicto mapuche, yo más grave que el propio conflicto veo la posición del gobierno nacional, que no solo no tiene poder, sino declara que no va a intervenir. Declara que no va a intervenir a pedido de la gobernadora de Río Negro. Y esto obviamente que hace, por una cuestión ideológica, y esto obviamente hace crecer las posibilidades o el progreso, digamos, del conflicto, pero no del conflicto mapuche en concreto, sino del conflicto que genera el terrorismo que están ejerciendo esta gente. Hay que decir primero que la propia Constitución y otras leyes que se dictaron reconocen la existencia de los pueblos originarios y reconocen su derecho a la tierra. Y se dictó una ley en 2006 donde se hace o se ordena hacer un relevamiento territorial de las comunidades
y ir regularizando las tierras que les van a ir dando, ir identificando las comunidades, que hasta ahora se identificaron 64 y se sabe que hay como 180 en Río Negro solamente, identificando los territorios que se van a adjudicar a esta gente. Esa ley tuvo como 3 o 4 prórrogas y sigue sin concretarse. A la par, digamos, de este grupo terrorista, hay grupos de pueblos originarios, dentro de ellos los mapuches, digamos, que tienen sus representantes y que están en contacto y que quieren dialogar y que quieren. Ellos, yo creo que tienen derecho a la protesta, como establece la Constitución. Lo que no tienen derecho es a la sedición, al terrorismo y a la violencia. Y se sienten con más alas en la medida de que no hay una represión de la violencia, del terrorismo que ejercen. Sabemos que en Chile esto está más grave aún, ¿no? Pero nosotros, o yo en lo personal creo, y creo que esto es compartido por mucha gente, de que acá se va a agravar en la medida de la actitud omisiva del gobierno nacional, que no ayuda. Coincido con vos. Vos mismo me mandaste la noticia esta de días pasados que detuvieron a 3 chilenos que se autotitulaban mapuches con municiones, con armas de guerra, con uniformes, con chalecos antibalas. Eso no se consigue en el kiosco de la esquina, Toto. Esto no se consigue en una armería. Evidentemente hay un financiamiento y evidentemente hay, que sin duda es internacional, y un apoyo internacional, y que están a la expectativa. Esto es gravísimo, es el permanente doble mensaje, doble discurso, doble moral que tiene este gobierno, que, como bien lo dijiste en tu editorial, dice una cosa hoy y otra cosa mañana, pero sobre todo una cosa acá y otra cosa afuera. Así es. Pretenden, digamos, o sea, la actitud amateur que tuvo el presidente en el G20, que nos hizo absolutamente avergonzar. Ellos creen que el mundo desconoce lo que pasa en la Argentina y lo que se habla en la Argentina. El presidente se manda un discurso de que no va a negociar con el fondo bajo presión y qué sé yo y qué sé cuánto, y allá va tratando de arreglar y de abrazarse, y creyendo que abrazándose o que palmeándole la espalda o teniendo contacto físico con esta gente, ellos se van a tragar la píldora, y saben cuál es el mensaje y cuál es el poder que tiene esta persona, ¿no? Entonces yo creo que antes que un aspecto positivo, la reunión del G20 nos terminó de desenmascarar lo que somos, lo que es, mejor dicho, el oficialismo. Terminó de desenmascarar una situación que nos tiene preocupados los argentinos, y obviamente saben que nosotros no vamos a ser serios en la negociación, no vamos a plantear cuestiones serias, salvo que nos obliguen de tal manera y que acá haya una crisis que, sin arreglar con el fondo, esto no tenga un viso de gobernabilidad hasta 2023. Fíjate vos las señales contradictorias que existen, digamos, que de mandar al embajador argentino en Chile Sí. a participar de la audiencia para la libertad condicional de Jones Walla. Normalmente de estas cuestiones, si es que hay un argentino involucrado, Va el cónsul. el cónsul, no el embajador. Después el embajador salió a aclarar que no pidió la libertad, que qué sé yo, pero fue el embajador, es un mensaje público, y queda como que este gobierno apoya la rebelión mapuche, el terrorismo mapuche. Y en el fondo es así, porque le negó a la gobernadora un auxilio elemental de la gendarmería. Después se vuelve para atrás cuando ve la reacción que hace que tenemos nosotros, que el pueblo dice, ¿qué pasaría mañana si en Formosa, por ejemplo, se levanta ese pueblo com? ¿Quién se ocupa del pueblo com? Claro. Pero como ideológicamente están
de acuerdo con lo que hace Infran, entonces no se meten ni dicen ni hablan. Pero fíjate vos, Toto, que esto es dramático, digamos, y vos también lo decís en la editorial. Nosotros tenemos un doble mensaje, una doble moral permanente, que es esta ideología kirchnerista. El doble mensaje y la doble moral, porque primero decimos que que necesitamos un Estado presente que ayude a los más pobres, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es la ayuda? Primero es con clientelismo absoluto, o sea, manteniéndolos en la pobreza. Así es. Se dicen democráticos, pero apoyan gobiernos autoritarios, universalmente reconocidos como gobiernos hasta casi totalitarios. Rusia, China, Nicaragua, por favor, es de la Edad Media lo que pasa en Nicaragua, que metieron preso a todos los otros candidatos. Y ni que hablar de Venezuela. Es terrorífico el doble mensaje. Y es lamentable ver a un presidente que capaz que piensa algo, en el fondo algo como nosotros, pero no se anima a decir, y obviamente toma el mensaje del cristianismo y ahí se queda. Yo creo que vendrán momentos bastante difíciles, muy difícil diría yo. Hay algo que dijiste recién del armamento que luce los pseudo mapuches. Se dice que hay una organización nacional, internacional, que son los kurdos en Turquía. Ahora se habla de que los palestinos están ayudando en Chile a los mapuches, a los pseudo mapuches. Es decir, que todos esos movimientos que en definitiva son secesionistas, y tenemos, y vuelvo otra vez al mapa, que en 1960 y algo, cuando viajaba yo por Chile en luna de miel, había carteles en que los chilenos decían: esto es Chile, y llegaban hasta Bahía Blanca, todo el sur patagónico. Sí. Yo no sé si eso nos forma parte de un plan de la Araucaria o de hacer una cesión del terreno nuestro, y tenemos el sur con el tema de la Antártida y demás. Ahora, la única forma de ponerle un freno a esta situación es vía el Congreso Nacional, no es vía, en mi criterio, en vía de lo que ocurra en los pueblitos del interior de Corrientes, del Chaco, de donde sea. Es el gobierno nacional, el poder ejecutivo y el poder, no podemos meternos con el ejecutivo, pero sí con el legislativo, ganar las elecciones del domingo. Ahora, en tu opinión, ¿ves una intromisión de Chile vía mapuches en el sur argentino? Yo no sé, Chile tiene un grave problema también instalado en su territorio. Chile ha hecho intervenciones militares importantes. Y Chile también tiene ese problema. Yo no creo que el gobierno chileno o el Estado chileno tenga alguna pretensión sobre el sur de Argentina. No digo que no pueda pensarse por allí, pero no creo. Pero si nosotros mostramos este desentendimiento, esta debilidad, no intervenir, y imagínate que tienen alas del otro lado y comienzan a hacerse más poderosos. Y es sin duda, ¿quién puede dudar que esta gente tiene apoyo internacional? De los acuerdos a lo que vos mencionaste, ¿quién puede dudar que tiene apoyo internacional? Sí. Como en su oportunidad tuvo la guerrilla de los años 70. Y es cierto, tenemos el peligro de caer en eso. Y hay mucha gente, muchos argentinos y muchos, no es muchos, pero hay que tienen pensamientos extremistas, pensamientos que continúan con este pensamiento extremista. Nosotros creo que el Estado argentino reconoce sus leyes, sus derechos,
el derecho a la protesta y qué sé yo, pero cuando hay terrorismo y cuando hay violencia, el Estado tiene que intervenir con el poder del Estado. Vamos a acordar, vamos a conversar, pero donde haya violencia, donde haya terrorismo, quema de propiedades, toma de... vamos a aplicar la ley. Y así tiene que ser, aunque sea mapuche o sea lo que fuere, ¿no? Estaba leyendo un informe de Infobae reciente de que rememora cosas que fueron ocurriendo desde la caída de Perón y la asunción de Cámpora, como fue a contrapelo de la idea de Perón la llegada, lo demostró el hecho de Cámpora, ¿no es cierto? Sí. Ahora, y habla de cómo se hicieron de dinero los montoneros, el ERP y demás. Y cita 3 o 4 casos de secuestros de directivos de empresas extranjeras que pagaron millones de dólares por la libertad. ¿Y dónde fueron a parar? Joffre, creo que es el autor de ese artículo, si no me... ¿Quién? El Tata Joffre. Sí. Sí. ¿Dónde fue a parar ese dinero que recaudó? A la compra de armas. Hoy en día me atrevo a decir que si llega a haber alguna situación del año 70, el ejército argentino está más desarmado que las organizaciones guerrilleras, porque hay un interés nacional en ese sentido. Y se va produciendo un hecho que es, para mí, consecuencia de haber anulado el servicio militar obligatorio, donde nos juntábamos los pobres, los ricos, los estudiantes, los que no estudiaban, todos íbamos saliendo. Hoy en día eso se terminó. Y yo no sé quién entra al colegio militar hoy o a la escuela de sargento Cabral de suboficiales. El militar no quiere más que su hijo sea militar. Y así vamos sucediendo y se convierte tanto la escuela de suboficiales como el colegio militar una salida laboral. Y eso nos va a hacer fatal a nosotros. Acá en el país siempre o generalmente confundimos las situaciones y las posiciones políticas de cada uno con las instituciones. Así es. Y lamentablemente así nos va. Lo peor de todo esto, Toto, es que, digamos, estas situaciones aumentan el descrédito de la democracia. Y son tierra fértil para que se comiencen a instalar visiones autoritarias de distintos lugares. En definitiva, este intento sedicioso de secesión mapuche es una visión autoritaria. Esto es mío y yo voy a hacer acá. No obstante que existe 200 años de historia del Estado argentino y que ellos son uno más de tantas comunidades indígenas, pero a su vez que se les reconocen los derechos que la Constitución les reconoce. Pero obviamente el Estado, al no actuar, al disolverse el poder público, al decir que todo da igual, al no defender a los ciudadanos que viven honestamente en esas zonas, están a la buena de Dios. Así es. Como criterio general, si vamos a ir a que las tierras son de los pueblos originales, tendría que desaparecer todo. Obvio. Los únicos que evitaron esto fueron los holandeses, que le compraron la isla de Manhattan a los indígenas, a la población indígena, se la compraron. Entonces no hay discusión sobre eso. Ahora, volvamos a la Constitución Nacional. Dice así: los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Es decir, que fuéramos nosotros, las provincias, los que hicimos la nación, no al revés. Que hubieron quienes de la nación se fueron apoderando del desarrollo de las provincias. Fíjense ustedes un dato que tiene la Constitución en cuanto a la, a la formación de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados nos correspondían? La provincia de Buenos Aires, 12.
la de Córdoba 6, la de Catamarca 3, la de Corrientes 4, 2 menos que Córdoba. Hoy Córdoba nos resupera. La de Entre Ríos 2, la de Jujuy 2, por la de Mendoza 3, teníamos más representantes que Mendoza. La de La Rioja 2, la de Salta 3, la de Santiago 4, la de San Juan 2, la de Santa Fe 2 y nosotros 4. ¿Qué es Santa Fe hoy? Es la tercera o cuarta provincia del país. Y nosotros, por la política errónea que se fue siguiendo año tras año, desde, como dice el gobernador actual de provincia de Buenos Aires, Kicillof, que dice que la inseguridad es una cosa que viene de atrás. Entonces, si viene de atrás, dejémosla así. Y vemos lo que pasó. La gente avanza sobre la comisaría y el matador de un kiosquero pide, por favor, no me dicten cadena perpetua. ¿Pero dónde estamos? ¿Esto es un país o es la selva? Yo no sé. Bien. Yo quería hacerte una rápida referencia a un comentario que hiciste vos, no sé si hay un tiempito que vos dijiste que la dirigencia local, digamos, en estas elecciones le preocupa más las elecciones en las intendencias, se dedica más a eso, digamos, que a la elección nacional. Yo creo que son importantes las dos, pero efectivamente la carencia de una visión estratégica, Toto, hace de que importe el kiosco al político. En esto creo que está involucrada y está muy depreciada la clase política por la falta de una visión, de una visión integral y una visión estratégica del país y de dónde se originan los problemas, los principales problemas. No es en la comuna de tal o de cual, es en el país. Y si cada vez somos menos federales es por nuestra organización nacional. Y si cada vez tenemos menos democracia y más autoritarismo es porque se ha instalado un gobierno, digamos, que tiene raíz autoritaria y gen autoritario, el ADN es autoritario. Entonces, qué importante es reforzar con digamos, legisladores de distinto palo político al del gobierno, el Congreso, hacer perder esa mayoría absoluta. Porque hoy por hoy, fíjate vos que se está disolviendo, parece una contradicción, no sé, se disuelve el poder, no se sabe dónde está el poder, pero tienen ellos todo concentrado el poder, porque tienen el poder ejecutivo. El poder legislativo funciona a las órdenes y un poder judicial que vos mismo sabés que se maneja al ritmo de lo que están en el gobierno. Así es. Exactamente. Entonces, la esperanza que tenemos el 14 es que tengamos una Cámara de Diputados con muchos más diputados de la oposición, sea cual fuere, y muchos más senadores que le quiten el quórum propio y la mayoría propia, digamos, en el Senado. Entonces, evidentemente, si la dirigencia local, el gobernador y todos los que están en el poder, tiene que tener la visión estratégica de apuntar los cañones hacia ese lado, digamos, ¿no? Independientemente de estos otros. Tienen que tener, sin dudas. Esperemos que acá sucede lo que yo presumo que va a suceder, ¿no? Que es que vamos a sacar los 2 senadores. Sin dudas, pero creo que hace falta una estrategia conjunta, que no vaya simplemente a los debates que no van al fondo de la cuestión, sino una estrategia que nos indique que este país va dentro de la democracia, va del lado opuesto al autoritarismo, del lado opuesto al populismo, del lado a consolidar las instituciones republicanas, las constituciones y democráticas. Yo no escuché a ningún dirigente político nacional o provincial que nos diga, que nos hable de la educación. Se dicen, sí, me importa la educación, pero ¿cómo? Claro. Decir que me importa la educación o me importa
el vuelo estratosférico que quería hacer Menem de Córdoba a Japón en 2 horas, o el tren bala que iba a ir a Rosario, o el segundo puente Corrientes Chaco. Todo es fácil. Que me digan cómo vamos a hacer qué vamos a hacer con la educación. Cuando yo era estudiante, hace más de 60 años, cuando yo era estudiante, me opuse a la reforma al artículo 28 que impulsaba Frondizi, que era de las escuelas y las universidades privadas. Sí. Porque eso atenta contra que hagamos un país, porque está el país de los ricos que pueden pagar una universidad privada, y está la de los otros que tienen que ir a la universidad común. Y el de la universidad privada le paga más al profesor que el de la universidad pública. Entonces estamos dividiendo el país, todos esos temas. Que alguien me explique qué ley de educación piensan hacer, qué proyectos tienen. Y yo no he escuchado a los grandes debates que se entre en el tema fundamental, porque todas las cosas que hemos criticado, que hemos enumerado, parten de la educación, de un sistema educativo, porque si en la escuela primaria y en la escuela secundaria le enseñamos totalitarismo, fascismo, seguramente saldrán fascistas y totalitarios. Tenemos que enseñarles democracia, y la democracia se la vamos a enseñar en la educación común, en donde podamos estar todos. Yo, Toto, en ese aspecto tengo algún tipo de diferencia. Yo creo que una cosa fue en la época de Frondizi, cuando se trató esa ley, digamos, y se introdujo el artículo es cuando la Iglesia Católica dejó de su estrategia de entrar la educación católica en la escuela pública y cambió la estrategia por la de crear colegios privados donde se enseñara la religión. Hoy es un hecho de que está la educación pública y la educación privada. La educación privada ha crecido mucho. También es un hecho que el Estado aporta mucho en determinados colegios, sobre todo en los colegios religiosos, sobre todo en los colegios católicos, aporta mucho dinero. Paga a los docentes, refacciona escuelas privadas, que si bien tienen un monto de ingreso menor, en definitiva no son la escuela pública. Y hoy se habla de escuela, solamente de escuela pública, de gestión privada y de gestión estatal. Así están divididos, de gestión privada y gestión estatal. Pero ¿qué pasa? Los padres quieren que sus hijos aprendan, se eduquen. Entonces hacen una observación y miran. La escuela pública se ha depreciado, pero por la actividad misma de los gremios, de las autoridades, de que por cualquier cosa no hay clases, porque la calidad de la educación ha disminuido. Y ven en la escuela privada que tienen clases, que aprenden más. Y lamentablemente eso hoy por hoy prevalece sobre la visión esta que vos estás planteando. Entonces, fortificar la escuela pública no es apoyar permanentemente todos los reclamos de los sectores sindicales, que lo que hacen es bajar la calidad de la escuela pública. No defender la escuela pública como pregonan, sino bajar la calidad de la escuela pública. Y el que decide en definitiva a dónde va a mandar a su hijo, si es que tiene algún medio, son los padres. Aún haciendo sacrificios económicos, en vez de destinarlos a otra cosa, ¿sí?, lo destinan a eso, a lograr una educación acorde a sus sentimientos. Porque yo no soy el que va a determinar dónde va a ir el hijo de Juan o de Pedro. Son ellos, o Juan o Pedro, los que van a resolver a dónde mandan sus hijos. Bien, ha sido un gusto, Jorge, tenerte con nosotros, porque interesante todo lo que hemos hablado, sí, sobre este tema. Yo tengo mucho temor de que no estemos volviendo a la década del 70, porque bien dijiste vos de que hay grupos extremistas, hay grupos
que están tolerando esta situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el agua les llegue al cuello. Cuando el agua les llegue al cuello, la cosa va a ser distinta. Tratemos de evitar que el agua le llegue al cuello a unos o a otros. Hagamos lo posible para terminar con esta situación. Para eso tenemos el 14, dentro de muy pocos días, la oportunidad de poner orden, de no tragarnos papeles que se firman, derogando leyes, porque lo del segundo puente fue una ley que la ratificó por Corrientes Mestre cuando fue interventor, ni dejemos llevarnos por anuncios falsos que sabemos que no se van a cumplir. Muchas gracias otra vez y nosotros terminamos nuestro programa del día de la fecha.